Ahora que estamos en pleno mes de mayo, vamos a hablarles de las alergias, que es un tema recurrente cuando llega esta época, pero es que es importante saber por qué se producen y sobre todo aquí en Canarias, que hay tantos alérgicos. La primavera es precisamente la época en la que suben las temperaturas, se alargan algo los días, apetece estar al aire libre, pero también puede llegar a ser un momento muy incómodo, especialmente para las personas que tienen esos tipos de alergias causadas frecuentemente por el polen y aquí en Canarias también por los ácaros. El sistema inmunológico de nuestro organismo, así para decirlo de manera sencilla, se activa cuando detecta agentes extraños y por eso algunos de los síntomas habituales, incómodos de la alergia primaverales son esa secreción nasal tan molesta, picores, estornudos o congestión durante todo el día. Puede haber muchos otros síntomas, nos lo va a contar Ruperto González, que nos acompaña un día más, alergólogo de Hospital. ¿Qué tal, señor González? Buenos días. Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy importante saber que en Canarias está ese polen, llega la primavera y todo el mundo piensa en las flores y en los estornudos, pero en Canarias además se combina con los ácaros, ¿no? Efectivamente. Como ustedes comentaban, se produce una combinación de síntomas, fundamentalmente cuando hablamos de rinitis, de síntomas a nivel de nariz y de ojos, conjuntivitis, en la cual ahí suelen haber al menos, en esta época del año, que se llaman síntomas de tipo estacional o primaveral. Decir que los síntomas estacionales no necesariamente coinciden con el calendario estricto con el que nos manejamos de primavera, sino que va en función un poco al régimen de lluvias. Y esto está fundamentalmente producido porque los pólenes es cuando, de las plantas alergénicas, es cuando sueltan estos pólenes al aire y es cuando nos dan problemas. Entonces, aunque la primavera comience pues, en marzo, desde el punto de vista del calendario, en ocasiones el polen no aparece hasta abril o incluso hasta mayo. Entonces, no hablamos de alergia estacional, pero siempre no en base al calendario tradicional, sino a cómo se encuentre el nivel de polen en ese año. Hay muchos mitos relacionados con ese tipo de alergias. Todo el mundo pues, se imagina a una persona con un pañuelo estornudando, pero ¿son solo esos? ¿Hay algún otro tipo de síntomas que a lo mejor responde a una alergia primaveral, por llamarla así, y a lo mejor confunda porque pueda aparecer por eso, otra cosa? Bueno, efectivamente. De hecho, la primera descripción que se hizo en la historia de la medicina de la rinitis alérgica, realmente es lo que se llamaba el catarro de verano. Eso se hizo en Inglaterra. Y claro, resulta que realmente no era un catarro y lo llamaban de verano estival, catarro estivus. En verano, claro. Claro, porque el polen a ellos les aparece un poquito más tarde. Entonces, la primera descripción, que fue en el siglo XIX, se atribuyó a que era un catarro veraniego cuando realmente luego se le llamó fiebre de heno. Por si acaso también el término es una palabra muy conocida. Sí, y ni siquiera, y también es un error descriptivo, ¿verdad? Porque ni es fiebre, ni es heno. Es rinitis alérgica por el polen de la gramínea, o polinosis. La verdad es que en primavera siempre estamos pensando en el polen, pero es cierto que aquí en Canarias, si analizamos una almohada, comparado con la península, veríamos que las nuestras están absolutamente colonizadas por los ácaros. Efectivamente, esa es la palabra... No es una bonita imagen, pero es real. Sí, vamos, si lo vemos al microscopio, a lo mejor no apoyamos la cabeza ahí, ¿no? Absolutamente. Cuando estos estudios se han hecho también en Canarias y comparando muestras en polvo aspirado de colchones de diferentes partes del país y detectamos hasta el 80% de los colchones los tenemos colonizados aquí en Canarias. Esto es así. No quiere decir que todas estas personas, por supuesto, tengan síntomas, solamente muestran síntomas aquellos que son alérgicos, efectivamente, pero que estas muestras de colchones están colonizadas, pues sí. Y además, hasta no sé, millones de ácaros que se detectan por A esto hay que sumar que, por ejemplo, en el caso de niños, hay muchos niños alérgicos y que sufren estos síntomas. Si le añadimos a las sábanas, los colchones, un montón de peluches, entonces ya la cosa ya se complica, ¿no? Claro, digamos que eso es lo que se llama el incremento en la carga de exposición a algún determinado alergeno, ¿no? un antígeno. Entonces, efectivamente, son factores sumatorios y que además son variables durante el año, en base al criterio que siempre indicamos, que es la humedad relativa del ambiente. Un criterio un dato que nosotros no podemos obviar ni evitar, dado que la humedad relativa del ambiente para estos ácaros no depende de lo que llueva, sino fundamentalmente depende de la humedad marina. Por tanto, eso es lo que justifica que tengamos una tasa de exposición de ácaros tan elevada durante todo el año. Y además de los ácaros, doctor, luego están las flores. Imagino que habrá algunas en Canarias que provocan alergias tan molestas, y también alguna que otra planta importada. Se me ocurren los olivos, que hay tantos por ahí, que esos provocan muchas alergias en la península y ahora están provocando aquí, ¿no? Pues sí, efectivamente. Por un lado, decir que cada región tiene sus pólenes característicos, por decir así. El polen que más alergia produce en todo el mundo a nivel mundial es lo que se llama la gramínea, o el que llamamos el rabo de gato, la cola de gato, que todos conocemos, ¿verdad? Que es una mala hierba, una maleza.
Aquí no es gramínea. Gramínea se encuentra en el tercer lugar, probablemente. Y tenemos otras plantas como son arbustos, malas hierbas, como por ejemplo Artemisa, que es la que llamamos incienso canario, o Parietaria, que es la que llamamos ratonera también. Está lleno todos los campos de Canarias, vamos. Claro, claro. Y además son plantas que habitualmente no crecen de forma, o sea, no se plantan de forma ornamental, como pasa con los olivos, que efectivamente Canarias hasta hace poco ha sido un territorio relativamente libre de ellos, particularmente Tenerife. Pero últimamente estos cambios en la siembra de olivos pues están favoreciendo la introducción de nuevos pólenes desde el punto de vista de que estas plantas antes no estaban aquí. Y nuevas alergias, por lo tanto. Al final, vamos a ver, porque una alergia, lo que se produce, esos síntomas que provoca la alergia, en realidad lo que son es mecanismos de defensa que activa el propio cuerpo. Entonces, a la hora de luchar contra ellos, ¿qué es lo que hay que hacer? Decirle al cuerpo de alguna manera, no actives tus mecanismos. ¿Se puede hacer o...? Una excelente pregunta. Realmente la alergia, lo que sucede es que el organismo, por un motivo que aún los alergólogos desconocemos, el cuerpo produce una respuesta inadecuada frente a un estímulo externo, un alergeno externo, una proteína, que debería ser perfectamente tolerada. Es decir, deberíamos poder respirar un determinado polen y no tener ningún tipo de síntoma en nuestra nariz. Pero por algún motivo que pasa, que sucede en nuestro sistema inmune, esto hay muchas teorías, lo de la higiene que habíamos comentado el otro día, por ejemplo, ¿verdad? Pues en un momento determinado esa tolerancia se rompe. A partir de ahí nuestro sistema inmune desarrolla una respuesta, digamos, mostrando inflamación. El polen se pone en contacto, o el ácaro, con nuestra nariz, y a partir de ahí inflama la nariz por dentro y empieza a generar todos estos síntomas que comentamos: picor, estornudo, aguilla. Y claro, ¿se puede parar esto? Se puede hacer de dos maneras. Por un lado, la alergia no es posible cambiarla. No se puede curar, digamos. No se puede curar, pero sí que se puede controlar de diferentes maneras. Por un lado, se puede utilizar tratamiento para el síntoma. Por ejemplo, la persona que tiene un picor nasal puede tomar un antihistamínico o un colirio para el ojo si pica. Y luego también se puede hacer un tratamiento dirigido hacia la causa que lo provoca. Obviamente, no podemos quitar los ácaros de casa, lamentablemente, es materialmente imposible, porque además vamos a otras viviendas y también hay ácaro, o sea, esto no es factible, a pesar de las medidas no se puede uno meter en una burbuja, ¿no? Efectivamente, esto lo repito ya mucho. Pero sí podemos hacer que nuestro sistema inmune note menos la sensibilidad frente a esos alérgenos. Es decir, podemos utilizar lo que se llama inmunoterapia, o comúnmente vacunas de alergia, para hacer que nuestro sistema inmune dirija su respuesta desde la respuesta alérgica hacia la inmunotolerancia, hacia la inmunomodulación. Es decir, notar menos esa carga de polen o de ácaros o de animales en este caso. Se ha mejorado, imaginamos, en los tratamientos, ¿no?, en los últimos años, porque de soportar esos molestos síntomas con apenas algún que otro fármaco, ahora ya sí que se nota, ¿no?, que mejora muchísimo. Sí, yo siempre comento que las expectativas muchas veces de los tratamientos en alergia son un poco variables y hay que explicar muy bien que no se curan, pero que hoy en día hay herramientas terapéuticas que nos permiten controlarla muy bien y sobre todo hay que tener un nivel de calidad de vida óptimo. Pues, señor González, Ruperto González, alergólogo, volveremos a hablar con usted seguramente, porque esto de los alérgicos en Canarias parece que está... Da para mucho. Da para mucho, Da sí, para se mucho. nos hace corto. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, buenos días.